Muy bien, chicos, ¿cómo están? Vamos a seguir con la retroalimentación, donde dice hoy aprendí. Recuerden que estamos en el tema número 6. Dice, responde. Explica en qué consistió el escándalo de la consolidación de la deuda interna. Esto pasó durante el gobierno de Echenique, lo habíamos explicado en el tema, que se estaba pagando la deuda interna, pero 4 veces más. Y esto se debió a los actos de corrupción. Entonces, vamos a responder ahí. Durante el gobierno de Echenique se estaba pagando la deuda interna a los peruanos 4 veces más de lo que Castilla había reconocido, se debió a los actos de corrupción. Bien, lo habíamos explicado en el tema y justamente gracias a esto, o bueno, debido a esto mejor dicho, es que se inicia la revolución. Castilla es el que realiza la revolución en Arequipa contra el gobierno de Echenique. Segundo, ¿qué medidas se dieron durante la revolución liberal en el segundo gobierno de Castilla? Muy bien, esto también lo mencionamos de manera oral en la explicación del tema. Se dieron 2 medidas. Uno que era la abolición del tributo indígena en Ayacucho y la segunda es la abolición de la esclavitud, entre paréntesis, Huancayo. Entonces, colocamos ahí la abolición del tributo indígena en Ayacucho y abajo o ponemos y la abolición de la esclavitud, entre paréntesis, Huancayo. Continuamos. Respecto del gobierno de Echenique, escriba verdadero o falso según corresponda. Primero, ¿se construyó el ferrocarril Lima-Callao? No se construyó el ferrocarril Lima-Callao. Se había construido el ferrocarril Tacna-Arequipa, eso en el gobierno de Echenique. Acá nos están pidiendo que respecto al gobierno de Echenique. Entonces ahí colocamos falso. Segundo, se promovió la inmigración de alemanes a la selva central. Esto sí es verdadero. Habíamos mencionado que había sido en posuso. Y así que ahí vamos a colocar verdadero, porque sí se promovió la inmigración de alemanes. Tercero, se firmó el tratado Herrera da Ponce Ribeiro con Brasil. Sí, justamente por este tratado, esto lo vimos en lo que eran los aspectos internacionales, ¿ya? Justamente con este tratado fue por el cual tenemos acceso al comercio y libre navegación por todo el Perú. Pero a cambio, el Perú había renunciado a todos los territorios selváticos. Así que ahí es verdadero. Ahora, tenemos juego y aprendo, nos dice. Nos dan completa las siguientes oraciones para que resuelvas el crucigrama. En la siguiente página vamos a observar un crucigrama, ¿ya? Hay uno que no tiene una letra, que está casi al final. Por descarte es la número 5, ¿ya? Ahora vamos a responder las preguntas y luego ustedes completan el crucigrama. Primero, el tratado de Herrera da Ponce Ribeiro se firma entre Perú y... Muy bien, este tratado se firmó entre Perú y Brasil, lo que estábamos mencionando hace unos instantes. Así que ahí colocamos Brasil. Segundo, el ferrocarril Lima-Chorrillos se construye en el gobierno de... Esto se construyó en el gobierno de Castilla. Esto se pudo observar en lo que vimos en las obras públicas. Ahí colocamos Castilla. Tercero, el escándalo de la conciliación de la deuda interna se produjo en el gobierno de... Esto se produjo en el gobierno de Echenique. ¿Ya? Ponemos ahí Echenique. El conflicto con Ecuador terminó con el tratado de... Ya, esto también lo vimos durante el segundo gobierno de Echenique. En el punto C, cuando vimos el conflicto con Ecuador, vimos que esto se terminó con el tratado de
Mapa Singüe, ¿ya? Mapa Singüe. Ahí colocamos mapa Singüe. 5. La abolición del tributo indígena se dio en el departamento de... Ya. Esto se dio en el departamento de Ayacucho. Esto se vio en el gobierno de Echenique. Muy bien, vamos a ver ahora, nos dicen el peruano informador. ¿Qué sucedió con los esclavos luego de la abolición? Estos son 2 preguntas para que respondan. Esto acá se va a dejar como tarea. ¿Ya? Y vamos a continuar con la siguiente página que dice verificando el aprendizaje. Primera pregunta. ¿La abolición de la esclavitud ocasionó? Muy bien, esto no está en el libro, esto ya es a manera de investigación para que puedan reforzar sus conocimientos. La abolición de la esclavitud va a ocasionar el enriquecimiento de los antiguos dueños. ¿Ya? Entonces ahí en la número 1 vamos a poner la opción D. Número 2. ¿En qué gobierno se promulgaron las 2 constituciones? Esto sí está en el libro. También lo hemos visto en la explicación del tema. Habíamos dicho que durante el segundo gobierno de Ramón Castilla se habían promulgado 2 constituciones. ¿Ya? Entonces, ahí colocamos la opción D. Segundo gobierno de Castilla. 3. La abolición de la esclavitud se dio durante ¿qué? Si bien es cierto, se dio durante el gobierno de Echenique, pero justamente en estos momentos fue cuando se estaba realizando la revolución liberal, ¿ya? Porque habíamos mencionado, habíamos dicho que habían habido actos de corrupción al momento de pagar la deuda interna. Entonces fue por eso que se realizó la revolución liberal. Ahora, justamente la abolición de la esclavitud se dio en la revolución liberal de 1854. ¿Ya? Ahora, continuamos. 4. La revolución que encabezó en 1854 Ramón Castilla tuvo apoyo principalmente de los... Muy bien, acá tuvo apoyo de los liberales. Justamente por eso se llamó Revolución Liberal. Ponemos la opción C, liberales. En la número 3, la alternativa fue la B. ¿Ya? Número 5. La política de obras públicas y las leyes de consolidación del gobierno de Castilla se dieron debido a los. Ya. Las políticas de obras públicas y las leyes de consolidación del gobierno de Castilla se dieron debido a la venta del guano en Europa. Colocamos la opción B. Número 6. La libre navegación en la Amazonía para Brasil y el Perú queda establecida por él. Esto vimos en el primer tratado que se dio durante el gobierno de Echenique, en los aspectos económicos, si no me equivoco. Acá se dio el tratado de Herrera da Ponte Ribeiro. Opción C. 7. La ley de consolidación interna durante el gobierno de Echenique significó, muy bien, acá significó el pago de las deudas a peruanos durante las campañas de emancipación. Colocamos la opción B. 8. La ley de manutención de Castilla durante la Revolución Liberal tenía como objetivo abolir la esclavitud. Ya Castilla quería abolir la esclavitud. Entonces colocamos ahí opción B. 9. Relaciona correctamente. 1. Primer gobierno de Castilla. 2. Gobierno de Echenique. 3. Segundo gobierno de Castilla. Y nos piden relacionarlo con A. Ferrocarril de Tacna-Arequipa. B. Ferrocarril de Lima-Chorrillos. O C. Ferrocarril de Lima-Callao. Muy bien.
En el primer gobierno de Castilla se dio lo que fue el ferrocarril de Lima-Callao. Eso lo han visto la clase pasada. Entonces colocamos 1C. Vamos buscando. En el gobierno de Chenique se va a dar lo que es el ferrocarril de Tacna a Arequipa. Eso lo hemos visto hoy. Entonces colocamos 2A. Y por último, el segundo gobierno de Castilla se da lo que es el ferrocarril de Lima a Chorrillos, que también lo vimos hoy. Entonces, la alternativa es 1C, 2A y 3B. Opción A. 10. La revolución liberal se dio en el departamento de... Eso también lo mencionamos, que la revolución se dio en el departamento de Arequipa. Entonces colocamos ahí opción C. Perdón, opción E, Arequipa. Y bueno, con eso hemos terminado lo que es verificando el aprendizaje. Dentro de unos minutos se le va a enviar lo que es la práctica y la tarea domiciliaria, si es la página 229. Muy bien chicos, nos vemos hasta otro día.